Hola chicos, espero que estén súper bien. Mi nombre es Oscar y el día de hoy tenemos como invitado en el podcast al gran Ricardo Esquiwis. Ya hemos hablado bastante Ah, de él en el otro hola a todo el podcast. mundo, Dime. ¿cómo están? No, Genial. hola a todos, solo ando saludando a tu audiencia, Oscar. Ya. Sí chicos, si quieren saber más de quién es Ricardo, tienen que ver el otro podcast. Bueno, nada, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Pues todo muy bien, Oscar, qué tal tú? Estoy ahorita en las afueras, estoy tomando esta llamada desde afuera y está bien bonito el día y no está lloviendo. ¿Qué tal tú? Bien, un poco cansado, ¿no? Es un poco temprano, pero ahí vamos. Sí, sí, claro. Ricardo, bueno, como hemos hablado, tú ya has pasado por varios extracurriculares, por varios programas, y entre esos programas hay dos programas que personalmente me parecen más cercanos, que son el Bachillerato Internacional y las Olimpiadas, ¿no? Entonces, Claro, como no hay muchas es un mero personas, mole, ¿no? Como pero decimos en México. ¿cómo dices? Su mero mole, como decimos en Sumero México. mole. ¿Qué significa eso? Sí, es, digamos, a lo que ustedes se dedican, es su área de especialidad, etcétera. Sí, así decimos en México, su mero mole. Mole es un platillo típico de la cocina mexicana. Mira, no había escuchado esa frase nunca. Sí, Pero sí, sí. Pero sí, creo que es a lo que nos dedicamos entonces, pero no hay muchas personas que hayan llevado los dos programas, ¿no? Bueno, Olimpiadas no es un programa tal cual, pero estos dos mundos, por lo menos en mi país, Perú, son poquitos, muy poquitos, y me gustaría conocer, y creo que a varios también les gustaría conocer cuál es la perspectiva de alguien que conoce ambos, ¿no? Eh, Claro, pero, claro, sí. Ricardo, la primera pregunta sería, ¿cómo definirías el IB? ¿Cómo definiría el IB como Sí, pesado? Este, no voy a mentir aquí, es un programa pesado, mucha tarea, muchos trabajos, buen nivel de rigor también. Es decir, no es algo que simplemente puedas llegar y no, sin ninguna preparación y salvo que estés así sumamente metido en una materia desde antes de cursarlo, pues sí, vas a tener que estudiar, vas a tener que aprender cosas nuevas, ¿no? Pero también lo describiría como es un muy buen curso preparativo, así lo llamaría para la universidad. El tipo de cosas el tipo de actividades que tienes que llevar a cabo en el bachillerato internacional, pues la verdad es que se parecen y hoy mismo lo estoy viendo, ahorita estoy hablando desde la universidad, eh, en estas últimas 2 semanas, el tipo de trabajos, de asignaturas que tenemos se parece bastante a los trabajos que te pide el BI, es decir, trabajos de investigación bastante profundos y donde, por ejemplo, la monografía, ¿no? Donde tienes que investigar y donde tú tienes que desarrollar un tema, etcétera, pues es bastante parecido a, por ejemplo, algún term paper en alguna materia en donde tienes que escribir unas 10, 15 páginas de investigación, etcétera, ¿no? Entonces, hay varios paralelos que se pueden trazar entre lo que se ve en el BI y en la universidad, pero sí, esa narrativa de ver el IB como una especie de preparativo para la universidad es 100% cierta y existen muchas instancias de ello, ¿no? Podría seguirme aquí duro y dale, ¿no? Haciendo paralelismos entre uno y otro, pero sí, creo que sí, es mi respuesta, que te prepara para la universidad muy bien. claro, bueno, para los que no conocen mucho el IB, es un programa antes de la universidad, como dice Ricardo, preuniversitario, que, bueno, por lo menos en Perú lo llevas en cuarto, quinto secundaria o quinto, sexto en algunos colegios. En México lo llevan en la prepa, ¿no, Ricardo? Sí, sí, se lleva en la prepa en los últimos 2 años, porque el programa dura 2 años. En algunas preparatorias existe el concepto de un año que le llaman pre-BI. Es un año donde se supone te preparan para el rigor del BI, etcétera. Pero sí, el programa en sí son los últimos 2 años de la preparatoria. Sí, y es un programa multidisciplinario, ¿no? O sea, te prepara en teoría, bueno, en principio en 6 materias, ¿no? Aparte de CAS Exacto. y monografía. Exacto, entonces el BI tiene este concepto, pues es una especie de ruleta, ¿no? Y es un concepto de que tienes que ser una persona integral para ser un ciudadano que sabe sobre el mundo y que aprende sobre el mundo y que encuentra nuevas formas de aprender, que necesitas llenar todos los colorcitos de esa ruleta. Entonces esa ruleta se compone de distintas áreas del conocimiento, en donde tú tienes que elegir una de cada uno, ¿no? Entonces es un programa bastante integral en donde tienes que explorar muchas asignaturas,
Y para darles un ejemplo, pues bueno, tienes que elegir una materia de matemáticas. Entonces hay varios, creo que ya cambiaron un poco el currículum ahora, pero por ejemplo en mi época tenías que elegir una de matemáticas a nivel superior, nivel intermedio, nivel estándar. Después tienes que elegir, por ejemplo, una ciencia. Ahí te puedes ir todo desde informática hasta física, hasta química, ¿no? Y hay otras un poco más oscuras, y etcétera, ¿no? Entonces, por cada uno de estos 6 tienes que elegir una materia y al final tienes que cursar exámenes que a mí no me tocaron, pero bueno, esa es otra historia, no me tocaron por el COVID, fue un poco distinto en la manera de evaluarnos, pero en teoría debes de hacer exámenes al final, eso sí era pre-COVID, y listo, eso junto con algunas pequeñas, no tan pequeñas, asignaturas, Trabajos de con tareas, investigación, ¿no? Exacto, son unos proyectos que les llaman trabajos internos. internals, entonces son externos, como le dice el nombre. Esos los califica tu profesor y será un porcentaje de calificación junto con lo que saques en el examen. Totalmente de acuerdo, es un programa, como tú dices, pesado, que es como integral, por así decirlo, ¿no? Que trata de que desarrolles en varios aspectos, en varias materias, en varias disciplinas. ¿Y cómo definirías las Olimpiadas, Ricardo? Pues yo creo que como un proceso de crecimiento, un proceso de crecimiento en el área al cual se refiere, ¿no? Porque pues bueno, uno está acostumbrado a, por ejemplo, estar en preparatoria y tomas clases, ¿no? Sobre química, vamos a decir. Pero es a la hora que te metes en las Olimpiadas que empiezas a ver cosas bastante más avanzadas sobre química que llegan incluso a nivel universitario de primer año, segundo año de la carrera incluso. Y te adentras en este proceso de aprender a cómo responder, a cómo resolver problemas en la asignatura que no son estándares para, para preparatoria, ¿no? Entonces estás hablando de resolver problemas que muchas veces no has visto, que se inventan incluso los creadores de la Olimpiada, y tú tienes que aprender a resolverlos. Entonces, en ese sentido, sí se parece un poco a, pues bueno, resolver una pregunta de investigación un poco a un nivel más bajo, pero eso es un proceso de investigación. No digo que sea exactamente equivalente al proceso de investigación, porque ahí hay muchas más incógnitas, pero la verdad es que sí se siente un poco como eso, ¿no? El poder explorar preguntas nuevas y el poder ponerte a resolver problemas que, pues, eh, no sabes que son complicados, pero que son muy gratificantes. La Sí, única diferencia con la investigación, por supuesto, es que en las Olimpiadas, como son un concurso, siempre existe una respuesta. En la investigación no está garantizado que eso pase, ¿no? Y esa es la gran diferencia. Ricardo, algo que yo veía en Olimpiadas de Matemáticas, por ejemplo, era que los problemas requerían de mucha creatividad, a diferencia de otros Sí, programas normales. De hecho, eso lo podría comparar un poco con el IB. Las Olimpiadas de Matemáticas eran como, o sea, tú hacías un problema y era como que tenías que usar mucha creatividad. sí. Eso es algo eso es sin duda también otra característica, ¿no? Como bien mencionas, la creatividad. Si bien en matemáticas, por ejemplo, vamos a decir el programa IB, pues digo, si bien es un buen nivel, etcétera, son problemas bastante estándar, como les decía, ¿no? Entonces, son problemas en donde te van a pedir, ¿sabes qué? Tienes este vectorcito y tienes este otro vectorcito y súmalos, ¿no? Y en clase te enseñan así a mecánicamente sumarlos, ¿no? De agarras el primer componente y lo sumas al segundo componente y listo, ¿no? Mientras que si te metes a la Olimpiada de Mate te van a decir, ¿sabes qué? Existe un primo de la forma X y luego, no, demuestra que existe al menos algún natural para el cual esto pasa, ¿no? Y muchas veces, pues, digo, viene un poco con experiencia, pero si no, pues, muchas veces pasa que no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Y le tienes que ir jugando, le tienes que ir tratando, por aquí tal vez algunos casos prueba, a ver si funciona, a ver si no funciona, y dices, mira, entonces tal vez encuentres un patrón, y si te ocurre, ahí está el genio de la creatividad, ¿no? Y dices, voy a intentar esto, y es como el momento en donde se te prende el foco, ¿no? Entonces sí, difiere bastante en ese sentido, y por eso insisto que te da este sentimiento pues Gratificante, está ¿no? resolviendo algo así, un misterio, ¿no? Que sí, que así como un rompecabezas, un laberinto, ¿no? En donde tal vez tienes algunas partes del mapa ya medio trazadas, pero lo del centro, pues tienes que meterte al laberinto y luego darlo a la izquierda y pared, ¿no? Y pues, te regresas y le vas viendo, y al final en una de esas sí llegas al centro del laberinto, ¿no? Sí, y cuando lo resuelves es gratificante, ¿no? Sí, Este, es sumamente gratificante y mucho más de lo que pasa en un entorno escolar, ¿no? Porque son problemas que pues muchas veces a nadie se le ocurrió cómo hacerlo, ¿no? Y tal vez tú encontraste una forma así de, no, es que yo tomé la diferencia de los cuadrados y luego
por arte de magia se me cancelaron esos términos basura y me salió que sí era divisible, o que sí era, ¿no? Entonces, es muy gratificante cuando encuentras la solución. Y también, digo, no sé si vayas a después preguntar de eso, ¿no? Pero a la hora de, pues cuando no lo encuentras y ves que todos los demás sí lo encontraron, sí se puede sentir de chin, ¿no? ¿Cómo no se me ocurrió eso? Pero también te enseña eso, ¿no? Te enseña a pues lidiar con esas dificultades en el proceso, con los tropiezos, etcétera. Todo eso te hace mucho más fuerte. Te ayuda a formar carácter también, ¿no? A saber cómo pelear un problema, o sea, digo, no Ah, sé. bueno, eso también, sobre todo eso aplica para quienes son líderes, ¿no? Pues bueno, hay gente que dice, no, pero es que pues, si tienes si tienes alguna respuesta en particular que debería estar bien, pues en una ciencia exacta, como lo es física, por ejemplo, pues deberías dar los puntos al 100, ¿no? Y la verdad es que en este punto, pues sí, ¿no? Porque hay rúbricas y hay ciertas maneras de evaluar y al fin de cuentas es una competencia. Entonces hay ciertas cosas por lo que están buscando y por lo que te tienes que preparar específicamente para esto, porque pues sí, tal vez encontraste cuánto era, pero no te dieron aquellos puntos parciales de arriba, ¿no? Entonces también tiene una parte que es de experiencia, que es de poder, de resolver varios problemas y que te acostumbres al estilo de la competencia. Y ya una vez ahí, en caso de que seas un líder, por ejemplo, un líder de tu delegación, pues saber cómo pelear por algunos puntitos que se te fueron ahí o que se le fueron al alumno, ¿no? Sí, es más, pero también creo que una diferencia entre Olimpiadas y el IB, por ejemplo, es que en IB a ellos les gusta como que tú hagas el procedimiento que te enseñaron en el IB, ¿no? O sea, que Sí, respondas de la forma que ellos quieren. Pero en cambio en sí, Olimpiadas, por ejemplo, lo que he visto es de que te premian por encontrar una solución más creativa. Por lo menos eso existe en mate, no sé si en física quisiera. sí. Digo, por ejemplo, yo fui a la IFO y ahí en la Olimpiada Internacional de Física sí había un premio especial creo que le llaman solución creativa, ¿no? Entonces me acuerdo que en nuestro año era un problema, un resortito bien complicado. Sí, ese fue el problema que mató a todos, ¿no? Y era un problema, un resortito era la física un slinky. Los slinky son especiales. Y nuevamente, hago énfasis en que nunca van a ver cómo funciona un slinky en una clase de física de la preparatoria. Nunca. Entonces, el chiste de las Olimpiadas es que tienen que investigar en un contexto de 5 horas, tienen que investigar cómo funciona un slinky y tratar de modelarlo usando ecuaciones, ¿no? Y eso se trata la magia. Pero bueno, esto fue un pequeño paréntesis, me vuelvo. Estaba hablando pues nos dieron este problema, ¿no? Complicado, etcétera. En la solución oficial, ¿no? Porque se escribe una rúbrica y se escribe, ¿no? Los organizadores del evento escriben una solución oficial, básicamente, ¿no? Hubo, creo que de Rumania, Rumanía, se puede pronunciar de ambas maneras, un chico que decidió hacer una solución súper rara, ¿no? Pero muy creativa y que simplificaba las ecuaciones. Creo que se pasó un marco de referencia que estaba en caída libre, mientras veía como el Slinky se iba comprimiendo, y entonces eso le permitió deshacerse de un término que era medio molesto, que era la fracción del Slinky que había caído sin tocar fondo, digamos, y ese término se le canceló porque pues, involucraba la gravedad y cuando caes, ¿no? Por acción de la gravedad, pues esos términos resultaban que eran iguales y se cancelaban y te quedaba mucho más sencillo, vaya, llegabas mucho más rápido a la respuesta, ¿no? Entonces, sí, se valora mucho la creatividad y de eso ni siquiera lo pensaron los organizadores del evento. Sí, y eso es algo que me gusta bastante de las Olimpiadas. Que, o sea, no sé si es que en IB no se valora la creatividad. Creo que no lo diría así, sino como es un programa estandarizado, necesitan respuestas estandarizadas, ¿no? En cambio, Claro, y la verdad no los juzgo, ¿no? Digo, es muy fácil decir ahorita, ay, deberían de permitir eso, pero bueno, son vaya, es enfoques, complicado, es un programa a nivel internacional donde en rúbricas que deben ser eh, pues seguir al pie de la letra, ¿no? A la hora de evaluar pues bueno, si quieres un proceso estándar que se aplica a nivel mundial, pues necesitas, respuestas, eh, procedimientos estándares. sí, 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 y procedimientos estandarizados, ¿no? ese es su objetivo al fin y al cabo, ¿no? Entonces, y para eso existen las Olimpiadas, si no, o sea, es como que no es en el mismo, creo. Exacto. Claro. Ricardo, algo que también he escuchado bastante en Olimpiadas es que los olímpicos siempre tienen como que sus más altos y sus más bajos. No sé si nos podrías comentar cuál fue tu más alto, tu punto más alto en Olimpiadas,
punto más bajo y cómo lo superaste. Sí, claro, eso la verdad siempre pasa, ¿no? Y pasa en todas las actividades que existen en este mundo, esencialmente, ¿no? Entonces, no es algo característico de las Olimpiadas, pero pues bueno, como toda actividad en el mundo, ¿no? Claro que hubieron puntos altos, puntos bajos. Yo recuerdo, para darte un ejemplo en particular que me estás pidiendo, pues recuerdo una vez en mi segunda Olimpiada Nacional, había venido mi primera Olimpiada Nacional, pues fui y saqué oro, estaba muy feliz y había ido a una competencia internacional, la iberoamericana, y había sacado una medalla ahí, etcétera. Y pues regresé a México, digamos, diciendo, bueno, pues ya seguramente me va a ir bien, ¿no? Y que llego a la competencia está bastante más difícil de lo que esperaba, ¿no? Y llegué y no, ya me entregué el examen, después nos pasaron las respuestas oficiales y ninguna coincidía del segundo problema, ¿no? O sea, ahí te empiezas a preocupar y dices, no, capaz que no paso. Al final todo salió bien en esa, pero me quedé a una del oro. Fue más bien un recordatorio, ¿no? De que siempre en este tipo de competencias, pues no puedes aflojar, tienes que estar dándole duro, estar. Y esa realización la que después me permitió más tarde, el siguiente año, que pues bueno, me pusiera las pilas y ingresar al equipo que representó a México en la internacional. Genial. Oye, ¿qué tan similares son física de IB versus física de Olimpiadas? O sea, tú llevaste física superior, ¿cierto? Yo llevé física superior, digo, bueno, no la llevé, más bien, digamos, en mi certificado de mi diploma de IB sí viene física superior, etcétera, y fue lo que a final de cuentas escribieron ahí y fue lo que estudié, pero en mi preparatoria no lo daba, ¿no? Lo tuve que estudiar solo, por mi cuenta, pero sí me ¿Qué, qué, matriculé como superior. qué tan similar es a la física de Olimpiadas? ¿O hasta qué punto, hasta qué nivel dirías tú que son Mira, similares? la verdad es que tiene buen nivel, digo, evidentemente no es lo mismo, ¿no? Y como decíamos, la creatividad es algo que es el gran diferenciador. Pero deja de decirte que sí tiene buen nivel. Algo que se parece es en que, pues bueno, en ambas tienes que ser muy claro en el proceso y que si no eres claro, pues ya valió todo, ¿no? Entonces tienes que fundamentar mucho cada cosa que vas haciendo, cada pasito que vas llevando en este camino desde la proposición hasta la solución del problema. Tienes que ir especificando muy bien qué es lo que estás haciendo en cada caso y justificar muy bien cada decisión. Entonces, en eso se parecen mucho y, y pues bueno, también eh, hay otra parte de las Olimpiadas que es el área experimental, ¿no? En donde hace mucho énfasis en el manejo de, por ejemplo, incertidumbres y errores, ¿no? El manejo de incertidumbres y errores. Y eso también se le pone mucha énfasis en el BI, de saber cómo manejar esto, cómo interpretar esto, de que, a ver, mi instrumento mide aquello, pero la respuesta, según la teoría, es aquello, ¿realmente sí funcionó o no? ¿No? Entonces, me sirena por aquí, pero en eso también se parece mucho, ¿no? En el tratamiento de datos experimentales, ya a un nivel que se asemeja, por ejemplo, cursos de iniciación de nivel universitario. Oye, ¿y tú crees que alguien con física superior, banda 7 digamos, están a qué nivel de Olimpiadas dirías tú? ¿Regional, nacional, más o menos? ¿A qué nivel podría competir decentemente? Digo, yo creo que no creo que sea una función uno a uno de, a ver, tú vas para acá y tú vas para acá, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es, digo, va a estar un poco decepcionante esta respuesta, pero lo que sí puedo decir es que si es que estás tomando si es que te interesa la física y pues estás llevando física a nivel superior, lo que quiere decir que te interesa, nuevamente, lo que hablé en el pasado podcast, ¿no? Del interés y que te llame la atención lo que hagas, pues eso quiere decir que puedes afrontar un reto mayor. Y entonces no puedo hablar de que si estás aquí vas a estar acá, y etcétera, porque eso depende muchísimo de los otros factores, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que si estás tomando física en nivel superior en la IB, eso demuestra que tienes interés, demuestra que tienes el tipo de pensamiento necesario que te hará lograr cosas grandes en las Olimpiadas. Y quizás creo que la pregunta fue masiva por el lado de qué tan difícil es obtener una banda 7, a qué, o sea, qué tanto tiempo te cuesta más o menos eso a algún nivel en Olimpiadas, a qué se asemeja. Porque, por Pues ejemplo, nuevamente es complicado, o sea, también depende del país, ¿no? ya, claro, eh, exacto. del país de donde estés hablando
Digo, aquí en México, pues, digamos, si estás hablando del tipo de problemas similares, y yo subjetivamente tratando de estimar su dificultad, diría que más o menos a un nivel regional, es decir, la primera competencia que es en tu estado y lo nacional, pero digamos estaría por ahí de un nivel estatal. Entonces, pero vaya, nuevamente es muy difícil esto estimar y difiere de país en país, difiere de persona en persona. Entonces, es una respuesta que se la tiene que tomar con un poco Pinzas. pincitas, ¿no? Sí, sí. Sí, es más, yo conozco gente que ha ganado la Nacional de Perú de Matemáticas, que ha sacado 6 en mate superior. Mm. Y conozco gente que ha sacado 7 en mate superior y no clasifica en las primeras rondas de la Olimpiada, ¿no? No, no es como Sí, que... bueno, es que eso también, por eso insisto, es un tipo de habilidades muy distintas, porque bueno, uno puede ser un prodigio en las matemáticas, pero en mate a nivel superior repruebas y no entregas al internal, ¿verdad? Entonces, o sea, digamos, depende de muchas cosas, depende de si le estás dedicando tiempo a esto para poder hacer las tareas, para poder hacer aquello, mientras que en el otro es más un concurso que premia mucho la creatividad y el que tanto te encuentras soluciones nuevas, y pues eso es algo mucho más instantáneo que no requiere de un proceso previo, ¿no? Son distintas y por eso me niego un poco a hacer Una comparación. un mapa de una a otra, ¿no? Claro, pero o sea, creo que la idea también es que los chicos pueden entender eso mismo, ¿no? Que son diferentes, que Son, tienen... son diferentes, sí, sí, eso sí, ahí sí tienes un punto y son diferentes, pero exploren, digo, inténtenlo, si están en matemáticas de nivel superior y dicen, ¿sabes qué? Me gustaría tal vez competir, porque también las competencias no son para todo el mundo. Hay gente que el hecho de que no te vaya muy bien en la competencia no significa que no seas bueno en la materia. Eh, Hay gente que piensa lento, pero piensa bien, ¿no? Y ese tipo de personas le va a ir bastante mal en estas competencias, pero eso no significa que después no puedas hacer una gran carrera en ello. Entonces, sí hay que saber si es algo para ti, ¿no? Porque se requiere que pienses rápido y que puedas manejar la presión, no todo el mundo puede manejar la presión, etcétera. Y eso no es algo malo, simplemente la gente tiene distintas maneras de aprender, la gente tiene distintas formas de resolver problemas, a distintos tiempos, distintos ritmos. Entonces, mi único consejo sería vayan, inténtenlo y si les gusta, pues sigan y estoy bastante seguro que les va a ir bien. Y si no les gusta, pues busquen alguna otra cosa y no pasa nada, ¿no? Y al final de cuentas, todo eso que aprenden en las Olimpiadas lo van a poder aprender a su propio ritmo en algún otro momento. Ricardo, ¿y qué nos podrías decir del SAT? O sea, ¿qué tan demandante de tiempo crees que es comparado quizás con el IB? Sí, pues miren, el EPI es un examen de admisión a las universidades de Estados Unidos. Eh, Insisto, como ya hablé en el pasado, es un proceso holístico, entonces esto es únicamente una parte de todo el proceso, ¿no? Pero bueno, nada más quería clarificar eso para tu audiencia y para quienes no sepan qué es el SAT. Entonces, este es un examen que consiste de dos partes, una de matemáticas y otra lectura crítica, ¿no? Lectura crítica y redacción, ¿no? En inglés. Entonces, cada parte es de 800 puntos. Es un poco, te tienes que preparar para ello, pero ya una vez que lo haces, pues ya lo dejas, ¿no? No creo que haya nadie que lo haga por gusto, pues, así de, ay, es que es mi pasión tomar el examen de admisión, ¿no? Entonces, es algo que, pues, bueno, mira, te preparas, tal vez practicas con algunas preguntas pasadas, y etcétera, pero no es, vaya, es un examen muy estándar. Así se llaman exámenes estandarizados, similar al IB en ese sentido. Tú te preparas, tú estudias el tipo de preguntas que pueden hacer, igual tienes que practicar estrategias de manejo del tiempo, y lo presentas, ves cómo te va. Y el único chiste es que una vez que entras más o menos como en el promedio, en el rango, vamos a decir, en el rango intercuartil de la universidad donde tú quieres, y siempre cuando estés ahí ya no pasa nada y yo ya no lo tomaría otro, porque es lo que es más importante. Que andes por ahí y ya, la verdad es que las universidades se fijan muy poco en las diferencias entre uno y otro. El chiste es que andes por ahí en el rango de la universidad en donde tú quieres y ya puedes seguir con otras cosas. Y a nivel de complejidad, A nivel de, digamos, qué tanto exploran los temas, por ejemplo, no, es un currículum estándar de matemáticas a nivel preparatorio en Estados Unidos.
Entonces ni siquiera, por ejemplo, en la clase de matemáticas ni siquiera tienes cálculo. Es únicamente álgebra, un poco de trigonometría, algo de lógica, pero la verdad es que es realizable para todo, para todo aquel que se le proponga y haya tomado la preparatoria, se puede hacer. Súper, Ricardo, y si tú tuvieras que quedarte con, o sea, ambos te consumieron bastante tiempo, porque bueno, el IB es un programa súper demandante, ¿no? Y las Olimpiadas, pues también son muy, muy demandantes. Si tuvieras que quedarte con uno, ¿tú con cuál te quedarías? Porque bueno, igual como hemos dicho, varía de persona en persona. A lo mejor hay alguien al que le gusta bastante el Claro, IB, claro. por lo holístico que es, y hay otros a los que le gustan las Olimpiadas porque, bueno, son más centradas en algo y la creatividad para ti. Sí, eso sí te lo puedo responder. Personalmente, yo me quedaré con las Olimpiadas. ¿Por qué? Es algo que me llena mucho y nuevamente se tiene ese sentido de gratificación, ¿no? Que te llena, que una vez que resuelves un problema, ¿no? Sientes una emoción inmensa. Entonces, es algo que no, yo no sentía eso, ¿no? Con el IB. El IB es un programa, si bien muy riguroso, pues es un programa escolar y es como ir a la preparatoria y es como si le dices un poco como si le dices a un violinista que, si le, que le gusta más estar ahí así, eh, no tocando en algún recital enfrente de personas y mostrando sus habilidades, o si le gustaron más las clases del conservatorio, pues lo más probable es que te diga que no, el recital, porque pues, bueno, el recital va a poder hacer ciertas variaciones, ¿no? Y va a poder expresarse un poco en free flow ¿no? Entonces, ¿Vale? vaya, creo que es una buena analogía. Sí, hiciste una súper buena analogía. Creo que es así, porque en Olimpiadas, de algún otro modo, o sea, si bien en ambos, digamos, en las secciones de IB muestras lo que sabes, como hemos dicho, en Olimpiadas es como más gratificante, ¿no? O sea, y puedes hacer Sí, tus propias variaciones, tus propias soluciones, y pueden ser, no sé, entre comillas, únicas. No, no sé si únicas, pero por lo menos para ti. sí, o al menos son muy personales de alguna manera, ¿no? Cada parte del proceso y como no te enseñaron cómo hacerlo, sino que lo tienes que ir descubriendo mientras vas, pues sí, se te aferras mucho más a una solución y cuando es la incorrecta, estás como loco buscando cuál es la solución. Mientras que en el otro, pues bueno, es un currículum, te preparas, te hacen exámenes en la escuela, vaya, ¿no? ¿Y cuál dirías Pero que sí, es la Olimpiada esa más es. difícil de física? A la, ¿De qué? ¿De física? sí, de física. Dices, ¿de las que yo he participado O de o las se puede que, incluir que no haya participado? en ambas, o sea, de las que tú participaste y de las que, Ah, bueno, mira, de las que yo he participado yo creo que fue la asiática, la europea, perdón, la Olimpiada Europea. Fuimos el último año, al inicio habían cancelado la IFO, y ya después lo hicieron en un formato distribuido como unos meses después, pero en 2020 por el coronavirus habían cancelado la IFO, la habían pospuesto más bien dicho, y pues todo el mundo se quedó como de, bueno, pues ya no nos tocó IFO, ¿no? Y entonces salieron los organizadores de la europea, de la Olimpiada Europea de Física, a decir, no, pero pueden participar de todo el mundo como países invitados, etcétera, y todo normal, les damos medallas y les damos todo, ¿no? Y entonces ya ves, estas son unas competencias que las organiza, entre muchos otros, un profesor que se llama Jan Calda. Él es famoso por tener un programa de preparación para las Olimpiadas. Por ejemplo, tiene un formulario, fórmulas importantes que deberías de saber para la IFO. Tiene unas hojitas con problemas, son problemarios grandotes, donde puedes practicar problemas muy difíciles, ¿no? Que te preparan para ciertos aspectos, para mecánica, para termodinámica, para relatividad, etcétera. Esta persona fundó el líder de Estonia por mucho tiempo, ante la IFO, y él fundó, junto con algunas otras personas, la Olimpiada Europea de Física. Entonces, esta es una competencia que el tipo de problemas es un poco distinto, son muchísimo más cortos. Si bien en una IFO, por ejemplo, puedes esperar, no sé, problemas de hasta 10, 12 páginas, es una locura, nadie lo acaba más que países que sacan así predominantemente oros, pero son problemas larguísimos, ¿no? 12 páginas difíciles, ¿no? Pero estos de la Olimpiada Europea de Física se concentran menos en la cantidad y más en la calidad de los problemas. Entonces son problemas que no pasan de 2 párrafos, en donde tienes que encontrar muchas veces solo una respuesta o 2 respuestas.
pero te hacen pensar tantísimo en verdaderamente la física, no es tanta manipulación matemática, ¿no? Porque en nosotros es mucha manipulación matemática, agarras y esto lo integras y ¿no? Aquí es mucho más pensar en la física y el fenómeno en sí, y eso es conceptualmente mucho más complicado, ¿no? Entonces, esa ha sido la más complicada, en mi opinión, y si tomas en cuenta todas, yo diría que la asiática, la Olimpiada Asiática de Física, yo practiqué para la IFO, pues tienes que sacar problemas de algún lado, ¿no? Entonces yo luego me descargaba problemas de la Olimpiada Asiática de Física y sí, no, esos son otro nivel. Y a nivel universitario, Ricardo, Dices, ¿de qué? ¿De de los física. cursos más complicados o? Sí, sí, las Olimpiadas, ¿no? Digo, bueno, de que hay cursos complicadísimos, hay cursos complicadísimos, ¿no? Podría citar cursos que voy a tomar en 10 años, yo creo, ¿no? De electromagnetismo, o, digamos, astrodinámica cuántica a nivel doctorado, o sea, digo, esos son las locuras, ¿no? Que están muy por encima de nivel aún. Pero, no, espérame, creo que no entiendo bien tu pregunta, es un poco Fue de... como, hay Olimpiadas universitarias de física, ¿cuáles son? Ya te entendí, perdón, pensé que cursos más complicados igual. No, hay análogos, entonces, por ejemplo, hay una competencia que se llama, creo que Plant, en donde van equipos de todo el mundo, pero muchas veces todas estas competencias son en equipos. Entonces hay competencias locales, está esta competencia en donde van. Incluso la que mencionaste, Roy, es a nivel universitario y creo que también es por equipos. La que mencionaste, Roy, en el episodio pasado. Entonces, sí hay competencias, pero muchas veces ya son a nivel equipo, ya son más colaborativos y son más preguntas de investigación, muchas veces. Oye, Ricardo, Entonces, sí, las Olimpiadas es primariamente una, una actividad a nivel preparatorio. oye, Ricardo, todo el espectro de la física, de todas las áreas de la física, ¿cuál es la que más te gusta, ¿no? La que más te apasiona? Sí, buena pregunta. Te voy a tener que responder con áreas de la física que vi en la Olimpiada, ¿no? Porque, pues bueno, evidentemente hay unas cosas que superan mucho todavía mi nivel y que no las he visto, ¿no? Las veré en algún punto aquí en la universidad, pero yo creo que es relatividad. Entonces, sí, vemos hay problemas de relatividad, no son tantos, hay más mecánicas, sí, pero es algo que me llama mucho la atención y que me gusta mucho, ¿no? La relatividad especial, todos esos problemas que teníamos no sé, si va un tren y viaja al 99% de la velocidad de la luz y luego tienes un observador ahí, ¿cómo se refractarían los rayos de luz según lo ves ahí, de qué color se va a tornar y el efecto Doppler o la galaxia que se va alejando, ¿no? Todas estas cuestiones de que el tiempo y el espacio son absolutos, sino que están muy interrelacionados y cuando cambia uno, cambia el otro, ¿no? Qué tan rápido transcurre el tiempo afecta la distribución del espacio y la energía y viceversa. Eso para mí es impresionante, ¿no? Cuando lo descubres y dices, espera, ¿qué? ¿No? Que en realidad eso pasa en el universo y vivimos un universo donde eso ocurre, esa es mi respuesta, relatividad. Genial. Oye, Ricardo, ¿y quién es la persona que más te ha inspirado? La persona que más me ha inspirado, pues mira, hay muchas personas, yo diría que entre ellas está, de hecho, el ex coordinador de la Olimpiada Mexicana de Física, el doctor Víctor Romero Rochín. Él es un científico de gran renombre en país y se ha dedicado, él hace investigación y eso es una persona citada, etcétera. Pero pues bueno, algo que yo admiro mucho de él es que haya dedicado tantísimo tiempo, ¿no? Sin pago, tratar de pues, desarrollar talentos en el país y dedicarse a organizar una conferencia también planeada, ¿no? Como es la Olimpiada Nacional de Física y preparar a los equipos que van a representar. Para mí, pues el que haya dedicado algo de su tiempo pues, en una agenda complicada a eso es digno de admirar. Bueno, Ricardo, ya hemos llegado al fin de este podcast. Qué Muchas rápido. gracias. Sí, sí, la verdad que sí. No, gracias a ti, Oscar. Estuvo muy padre platicar contigo esto. Me hiciste Oye, pensar mucho, eso sí. ¿nos podrías mostrar cómo es Harvard? Sí, claro. Ya miren, chicos, así es Harvard. Es precioso. Sí. De hecho, yo vivo ahí. Ese es mi edificio donde vivo. Para los fans de Ricardo, ya saben dónde está. Bueno, chicos, yo les invito a seguir a Ricardo en sus diferentes redes sociales. Ricardo, ¿cómo estás en Instagram? Soy como Ricardo SKEW. Ya,
Buenas, chicos. Entonces ya saben a dónde seguir para Ricardo. Por ahí supongo que posteará algún post informativo de Olimpiadas o no, sé, de física, quizás. Siempre es bueno seguir ese tipo de personas. Muchas gracias, porque son... Sí, y sigan Incognity, por supuesto, ¿no? A los grandes de Incognity. Pero sí, les digo que eso es un mero mole, ¿no? Olimpiadas y IB, entonces tiene gente muy preparada que ahí los puede estar orientando, etcétera. Entonces, sin duda háganlo. Yo estuve en Intuit por un buen rato, ya varios meses, entonces, pues nada, les deseo un buen día a todo el mundo y creo que con esto terminaremos, ¿no? Sí. Cuídense, chicos. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.